ha llegado el momento de trabajar el último de los cuentos, que es El error de Rosa Montero. En esta oportunidad les traigo algo totalmente diferente a lo que veníamos viendo, porque vamos a trabajar el género de ciencia ficción, que hasta ahora no lo habíamos abordado en ninguna de las unidades que trabajamos este trimestre. Rosa Montero es una escritora madrileña, nacida en 1951, que junto con Almudena Grandes son las dos grandes escritoras de este momento en la literatura española. Por supuesto que hay otras, pero ellas son, creo yo, una de las más conocidas, al menos dentro de lo que es Argentina. Son muy consumidas y el hecho de que sean tan vendidas sus obras, hablo de las dos escritoras porque, bueno, Almudena Grande no la pudimos ver, pero me parece importante nombrárselas porque es muy conocida y escribe muy lindo, digamos. Entonces son las dos escritoras que más se leen, que más se traducen. Obviamente que esta gran consumición de estas dos autoras no les ha salido gratis. Muchas veces, desde diferentes lugares, desde lugares académicos, se las ha cuestionado que hacen más bestseller que otra cosa. Por suerte, de a poco se va reivindicando esa idea, se va mostrando que es verdadera literatura y no una literatura de moda, ¿sí? Sino que es una literatura que va seguramente a permanecer. Y es un trabajo que han conseguido muchas estudiosas mujeres que han escrito artículos, libros, incluso tesis doctorales. Nosotros acá cerca, ¿sí? En Santa Fe, tenemos a Rosario Queva, que es una estudiosa de Rosa Montero. Digo esto por si a alguno después le interesa profundizar en esta escritora, puede buscar artículos de ella. Si no me equivoco, está haciendo su tesis doctoral sobre esta escritora española. Es una periodista muy reconocida, trabaja en el diario El País, desde que el diario País se fundó en 1976, ¿sí? Esta es una escritora y periodista que va a producir ya en la etapa democrática de España, digamos, y en su primer momento se hizo muy famosa por las entrevistas que realizaba. Hay más de 2000 entrevistas hechas por ella a grandes personalidades de la historia, la cultura, la política. Ha entrevistado a todo tipo de gente y hoy en día sus entrevistas son utilizadas en los lugares en que se estudia periodismo como ejemplo, porque tiene unas particularidades, una forma muy especial de hacer trabajo. Si bien ya no hace más entrevistas, sigue trabajando para el diario El País haciendo notas de opinión sobre muchos temas, temas relacionados, digamos, con la humanidad, haciendo un gran hincapié quizás en lo que tenga que ver con las cuestiones de género, pero escribe de todo en realidad y son muy interesantes, ¿sí? Así que ustedes tranquilamente pueden buscar algunos de sus artículos a quien le interese trabajar cuestiones periodísticas. Nosotros acá nos está interesando su obra literaria, que es básicamente narrativa de diferentes tipos, ¿sí? Pasa como con Pérez Reverte, son multifacéticos y escriben textos muy diferentes unos de otro, a diferencia de otros autores que es como que tienen una cierta línea y uno ve las características de ese escritor en los textos. Estos cambian mucho, entonces ella ha escrito cuentos, ha escrito literatura infantil y sobre todo ha escrito novelas. Personalmente me gustan mucho más sus novelas y ella es conocida por sus novelas. Por cuestiones de tiempo no podemos leer la novela que me hubiese gustado, pero se las voy a nombrar ahora porque está muy relacionada con este cuento, a ver si de esa manera los entusiasmo para que después la lean. Dentro de las novelas ha abarcado, géneros muy diferentes, desde el policial, podríamos decir, con La hija del caníbal, que fue como la novela que terminó de consagrarla, pero también ha trabajado cuestiones relacionadas con la metaliteratura, podríamos decir, en un texto que se llama La loca de la casa, por ejemplo.
también ha hecho muchas biografías, ella escribe como pequeñas biografías, rescata pequeñas biografías de grandes mujeres de la historia, ¿no? Y después, a partir de eso, ella escribe un libro que se llama La ridícula idea de no volver a verte, donde mezcla su propia autobiografía con la biografía de Madame Curie, a partir de lo que fue la muerte de Pablo, que fue el marido por muchos años de Rosa Montero, y lo compara con la muerte de Curie, ¿no? del marido de Madame Curie. Entonces hace como un juego súper interesante. Si bien sus novelas tienen mucho que ver con la realidad empírica, podríamos decir, tiene también, y en eso es lo que nos vamos a detener después, toda una serie de novelas de ciencia ficción. ¿Sí? O sea, para que vean que pasa como por diferentes géneros, no es que se suscribe a un solo género, aunque si podemos buscar algo, yo no soy una especialista en ella, pero me da la sensación que uno de los temas que predomina o algo que podemos como, no un tema, pero considerar como un hilo conductor en su obra tiene que ver con la construcción de los personajes femeninos. Sí, en general las protagonistas de sus textos son mujeres que atraviesan diferentes situaciones. Bien, para poder entender el cuento tenemos que hacer referencia a varias cuestiones. Hay una película, creo que son dos, pero hay una película de 1982 que quizás conozcan porque fue muy famosa, es muy famosa, que se llama Blade Runner. Sí, no sé si la han visto, pero si no se las recomiendo. Y han hecho ahora como una continuación. En el 2017 hicieron como una especie de continuación de esa película. Quizás vieron la más actual, ustedes que son chiquitos. Pero bueno, en esa película aparecen unos seres que son poshumanos, podemos decir, androides, que se llaman replicantes, ¿sí? Son seres construidos con una mezcla de tecnología y genética, y son unos seres que parecen casi humanos y que, a diferencia de un robot común, tienen sentimientos y tienen recuerdos, son una especie de memorias implantadas, recuerdos impostados que le han puesto en su cabeza. ¿Por qué les estoy contando esta película? Porque Rosa Montero vio esta película y tomó esa idea de los replicantes para escribir este cuento y para escribir su saga de ciencia ficción. Su cuento, que se llama El Error, es de el 2009 y apareció por primera vez publicado en el diario El País, ¿sí? Aparece como en una sección que tienen de relatos inéditos o literatura inédita, no me acuerdo bien cómo es el nombre, aparece este cuento. Y en el 2011 aparece su primera novela sobre esta temática, que se llama Lágrimas en la lluvia. Y hay una clara relación entre la película, la novela y el cuento. Y yo creo que si bien la novela es posterior, necesitamos hacer referencia a ella para entender mejor este cuento. Me da la sensación que el cuento es como una especie de primer bosquejo, de primera prueba sobre ese mundo de ciencia ficción que ella va a construir. ¿Cómo no conseguir un texto específico que analice este cuento, que es un cuento que ha pasado bastante desapercibido, digamos? Lo que ustedes van a encontrar en la bibliografía es justamente un artículo que analiza lágrimas en la lluvia, pero los conceptos que se usan ahí tranquilamente pueden servir para pensar este cuento, por eso es que se los he puesto. Les decía entonces que Lágrimas en la lluvia tranquilamente puede pensarse, y este cuento también, como un hipertexto de esa película. De hecho, Lágrimas en la lluvia es una frase que aparece en la película. O sea, no es que le robó la idea a la película, sino que ya le rinde honor a la película. Le fue muy bien con Lágrimas en la lluvia, más allá de que sorprendió ese cambio de género tan abrupto
y tan llamativo. Y entonces escribió 2 novelas más que se llaman El peso del corazón y Los tiempos del odio. Las 3 novelas aparecen en esa, son de ciencia ficción, aparecen, o sea, obviamente contadas en un futuro y tienen como protagonista a una replicante que se llama Bruna Husky, o sea, que el hilo conductor es ese personaje, digamos, y tanto en el cuento como en esas 3 novelas, yo estoy tratando de ver si después me leen las 3 novelas, por eso les cuento tanto. No, en realidad porque me parece que lo interesante son las novelas, el cuento nos sirve como disparador, lo que se está trabajando tiene que ver con cuestiones de las relaciones humanas y en realidad cuando uno lo lee y parece sumamente alejado de nuestra realidad empírica, pero en una entrevista que le hicieron a Rosa Montero sobre este libro, sobre Lágrimas en la lluvia, ella dijo que nunca había escrito una novela tan, no me acuerdo si es realista la palabra que usa, pero sí dice algo así como que nunca había escrito una novela tan acercada a la realidad. Y entonces uno dice, pero ¿cómo? Si la historia transcurre en un futuro que podríamos decir un mundo distópico. Distópico porque a pesar de que han avanzado muchísimo la tecnología y hay un montón de cosas que ahora no hay, sabemos, por el propio cuento ya lo vemos, sí, pero también es el mismo mundo para las novelas, que hay una contaminación que ha ido creciendo, una división de clases que ha ido creciendo. O sea, es un mundo, un futuro que no está bueno, digamos. Y entonces uno dice, ¿por qué si eso está tan alejado de nuestra realidad? Ella dice que es realista. Bueno, es realista porque en realidad está hablando de otros temas, que son los que uno puede analizar en el cuento, digamos, cosas, por ejemplo, el tema de las memorias, de cómo se adulteran las memorias, algo que justamente el franquismo hizo, cambiar la memoria histórica del pueblo. En Lágrimas en la lluvia hay una mano oculta, alguien que no sabemos quién es, que todo el tiempo está borrando el archivo general, está cambiando la historia de la humanidad, ¿no? Y esto, cuando uno dice cambiar la historia de la humanidad, no es tan raro. También aparece este juego de gente que se dedica a inventar memorias, ¿no? Y entonces aparece esta idea de la relación memoria-ficción de la que hemos hablado en algún momento cuando trabajamos amarse. Entonces, en realidad, como pasa con la mayoría de los textos y también de las películas de ciencia ficción, no están hablando de un futuro, sino que nos están invitando a pensar nuestro presente. Además, va a decir ella es Rosa Montero, ¿no? Rosa Montero en esa entrevista va a decir que en realidad sus novelas, y podemos decir el cuento también, nos hace ver la cuestión de la existencia del ser humano, esa duda por la existencia, esa angustia que provoca la existencia, o sea que también se podría mirar desde un lugar bastante filosófico, si quisiéramos, a este cuento. Ya siendo como un análisis un poquito más específico del cuento, hay cosas muy, muy interesantes, por ejemplo, como muestra un futuro en un fragmentito, ¿no? Pero un futuro donde las divisiones de clases se han profundizado al extremo de que la gente vive en diferentes sectores y esos sectores dependen de qué tan aire puro puedas comprar, ¿no? Qué terrible. Hasta ahora decimos, ¿no?, que el aire es gratis. Bueno, acá ya en este futuro el aire ya no es más gratis y si tenés recursos vas a poder acceder a un aire puro y si no lo tenés vas a tener que respirar un aire contaminado con todo lo que eso significa. Es decir, que está hablando de esta división en clase, que no debemos asustarnos tantos, digamos, porque vamos lamentablemente hacia ese camino, ¿no?, cada vez más dividiéndonos, ¿no?, las clases acomodadas viviendo en country y las clases populares habitando
las famosas villas de emergencia, ¿sí? Solo que acá directamente en el cuento ya no se puede ir de un sector al otro, sino que estás dividido y si no podés pasar, que es lo que le pasa a este personaje, que dicho sea de paso, sumamente interesante el nombre que le ha puesto, se llama Alma, ¿no? Cuando se supone, y esto ya tiene que ver con cuestiones de creencia, que el alma es justamente lo que separa al supuesto ser humano de estos replicantes que en realidad no deberían tener alma, ¿no? Y este personaje tiene ese nombre tan significativo. Entonces el cuento todo el tiempo nos está invitando a pensar cómo la raza humana está volviéndose cada vez más deshumanizada, ¿no? Creando estos replicantes a los que los van a crear para que hagan el trabajo que ellos no quieren hacer y les van a poner una memoria donde son felices porque descubrieron que si ellos se creen felices y se creen humanos, porque justamente el cuento habla de eso, después en la novela cambia esta idea, si en la novela los replicantes son diferentes a los humanos, pero no les quiero adelantar, porque al que le interese la va a leer, ¿no? Pero en el cuento estos replicantes no saben que son replicantes, se creen humanos y justamente dicen, ¿por qué le hacen eso? Y dicen, bueno, porque han descubierto que si creen que son humanos y le inventan todo una serie de recuerdos felices, van a trabajar mejor, ¿no? Esta sensación de falsa felicidad que nos hace pensar un poco también en nuestra realidad y en el consumismo, ¿no? Cómo el consumismo nos ha hecho creer que somos felices consumiendo. Bueno, acá también está esta cuestión. Bueno, también esta idea, volviendo a lo de deshumanización, no solo porque crean replicantes que parecen humanos pero no lo son, sino también porque son todos iguales. Vieron que ellas se conectan con alguien, Alma se conecta con alguien que habla y dice que es un rostro que estos son todos iguales, ¿no? Algo que vamos perdiendo, ¿no? El rostro que es algo de cada ser personalizado lo vamos perdiendo y algo que uno ve, ¿no? Uno ve a la gente que se hace cirugías estéticas, al menos en nuestro país parecen todos iguales, o por lo menos a mí me da esa sensación. También esta deshumanización en el tema de los vínculos. Pensemos que ella, cuando le pasa esto de que no puede ingresar a su sector, piensa con quién hablar y no encuentra a nadie. O sea, ha tenido solamente una pareja y que después uno se pone a pensar si en realidad la tuvo o es un implante que le pusieron de que fue feliz con alguien que después se le murió, ¿no? Y no tiene gente cercana. Y es algo que va pasando, que cada vez uno va haciendo vínculos, pero muy superfluos, ¿no? Entonces va como perdiendo eso que nos hace humanos. El otro gran tema es un tema que ha trabajado mucho la literatura, que tiene que ver con la identidad. ¿Quién soy? ¿Qué soy en realidad? ¿No? Ella se lo pregunta y es algo que todos en algún momento nos llevamos a preguntar. Y en relación, ¿no?, con la identidad y con la deshumanización está obviamente el tema de la memoria. Si yo les dije que estos textos tenían como hilo conductor el de la memoria, entonces acá empezamos a pensar eso, qué es la memoria, qué es la desmemoria, cómo se construye la memoria, quién construye la memoria, cómo se manipula la memoria y todas esas cuestiones que da para hablar muchísimo. Y también podría trabajarse desde el lugar del otro, ¿no? Cuando al final la están desarmando a Alma y se preguntan si ellos no serán igual a ese otro. Ellos ven a Alma y sufren lo que le pasa a Alma, igual la desarman, digamos, y en un momento la doctora que la está desarmando se pregunta si ella no será como Alma, ¿no? Esta idea de yo no seré el otro también aparece ahí al final y lo desmiente porque dice, pero no, si yo tengo un recuerdo vivo. Pero, y retoma algo que le parece un recuerdo muy claro. Y en realidad, sabemos que Alma también hizo eso. Yo no soy una replicante porque tengo recuerdos muy vivos. En la segunda de las películas que les decía, la del 2017, hay un
un personaje que se cree replicante, pero no está seguro si lo es, y tiene un recuerdo y no sabe si ese recuerdo es real o no. Entonces habla con una persona que se dedica a escribir esas memorias y él le pregunta cómo se distingue un recuerdo real de un recuerdo implantado. Y ella le dice, en realidad, los recuerdos reales no son tan claros, ¿no? Entonces ahí podemos hacer el juego, porque acá los dos personajes, ¿sí? Alma y la doctora, tienen recuerdos muy claros. Entonces, si en la película, ojo, la película es posterior a esa segunda película es posterior a este cuento, pero lo dice claro, o sea, los recuerdos reales son borrosos, ¿no? ¿Se acuerdan? Eh, cuando vimos a Marcé que dijimos que la historia es confusa, ¿sí? Mientras que los implantados los tenés muy claros porque los han construido dentro nuestro, que es algo que nos pasa muchas veces a nosotros cuando recordamos algo que alguien nos dijo, ¿no? Recuerdos implantados, no son recuerdos reales. Cuando a veces nos cuentan algo que hicimos cuando somos chicos y lo hemos escuchado tantas veces que ya creemos que lo recordamos, pero en realidad no lo estamos recordando, simplemente estábamos recordando lo que otro nos dijo. Otras cosas que me llevan a reflexionar a partir de la lectura de este cuento es el tema de que si no estás en la gran nube no existís, ¿no? Ella de pronto toda su vida, su existencia se ve amenazada porque en la computadora no aparece su nombre. Ella ha desaparecido porque alguien la ha borrado, ¿no? Algo que cada vez pasa más, ¿no? Si no estamos en las redes, si no estamos en la nube, no existimos. Y algo que también sigue pasando ahora, que es sin dinero y sin batería, vieron que ya se queda sin batería, no se puede hacer nada. O sea que tendríamos que preguntarnos si este texto está hablando del futuro o está hablando de los que nos pasa, de las nuevas formas de esclavitud, de la desmemoria, de nuestra propia identidad y de nuestra propia existencia. ¿Realmente existimos? ¿Realmente lo que recordamos es nuestra vida? ¿O alguien nos ha estado construyendo toda esta memoria, ¿no? Un montón de preguntas creo que nos deja este cuento y es justamente una de las grandes funciones que tiene la literatura. Con este cuento damos por finalizada esta, podríamos decir, microunidad de micro narraciones, porque digo micro porque en una clase dimos toda una unidad, pero bueno, me parecía necesario que conocieran a estos escritores que son muy importantes y que además conocieran algo de la narrativa española que ha sido y sigue siendo muy, muy relevante dentro de la literatura universal.